Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desgranar uno de esos chismes, o mejor dicho, una de esas noticias que revolucionan el mundo del espectáculo y nos dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos ha robado el corazón con su talento y carisma, y sobre todo, de un reencuentro que ha puesto a todos a especular. Si han leído bien, Kerem Bürsin y su ex juntos de nuevo. Pero no se preocupen, porque aquí no venimos solo a soltar la bomba, sino que vamos a indagar en los detalles, en esas cositas que quizás no sabían y que hacen que esta historia sea aún más interesante. Así que quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de empezar con toda la carnita, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que aparece por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Creemos una comunidad donde podamos comentar, debatir y compartir nuestra pasión por el mundo de las celebridades, y su suscripción es la forma de apoyarnos para seguir trayéndoles el mejor contenido. Y bueno, entremos de lleno en materia. La noticia, como les decía, ha sido un auténtico bombazo. Kerem Bürsin, conocido por sus papeles en exitosas producciones turcas, y que ha ganado muchísima popularidad a nivel internacional, ¿está de vuelta con su expareja? La verdad es que las imágenes y los rumores han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Al principio muchos pensamos que se trataba de simples encuentros casuales, quizás por compromisos profesionales o por amigos en común. Pero como siempre, los fanáticos más observadores y los paparazzis más astutos no tardaron en notar algo más. Empezaron a surgir fotografías, vídeos cortos y sobre todo comentarios que apuntaban a una reconciliación. Y es que cuando se trata de parejas tan mediáticas, cada gesto, cada mirada, cada coincidencia se convierte en un foco de atención. Para entender bien la magnitud de esta noticia, es importante recordar quién es su expareja. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, estamos hablando de una relación que en su momento acaparó muchísimas portadas y generó una gran expectación. Fue una pareja que, a pesar de tener altibajos, siempre generó mucho interés por la química que desprendían y por el gran apoyo mutuo que parecían darse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y, por supuesto, también de decepción cuando anunciaron su separación. Fue un momento agridulce para muchos de sus seguidores. Por eso, la posibilidad de un reencuentro, de que hayan decidido darse una segunda oportunidad, ha sido recibida con una mezcla de emoción, incredulidad y, claro, muchísima curiosidad. Ahora bien, ¿cuáles son esos detalles que no sabíamos y que hacen que esta historia sea tan intrigante? Los medios han estado investigando a fondo, y lo que hemos podido recopilar es fascinante. No se trata de un simple saludo en la calle, ni de un encuentro fortuito en un evento público. Las evidencias sugieren algo mucho más profundo. Por ejemplo, se ha hablado de viajes juntos, de encuentros privados en lugares discretos, e incluso de interacciones en redes sociales que, si bien son sutiles, para los más atentos no pasaron desapercibidas. Es como un juego de detectives para los fans, donde cada pista es analizada con lupa. Una de las cosas que más ha llamado la atención son las famosas coincidencias. Hemos visto imágenes de ambos en el mismo lugar en momentos muy cercanos, o compartiendo, aparentemente, las mismas actividades. Al principio, como mencioné, podían ser fácilmente descartadas como casualidades. Pero cuando estas casualidades se acumulan, la duda empieza a sembrarse y la posibilidad de que haya algo más allá se vuelve cada vez más fuerte. Imagínense ver a tu actor favorito en un restaurante y que, casualmente, su expareja también esté ahí. Y luego que vuelvan a coincidir en una ciudad diferente, o que sus seguidores en redes sociales detecten un mismo detalle en fotos que parecen haber sido tomadas por separado. Es ahí donde la maquinaria de la especulación entra en marcha. Pero no solo se trata de coincidencias físicas. También hemos analizado las redes sociales. Es cierto que en el mundo digital, la discreción es la norma cuando no se quiere confirmar una relación. Sin embargo, a veces los artistas, de forma consciente o inconsciente, dejan escapar alguna que otra pista. Un me gusta a una foto antigua, un comentario en una publicación de un amigo en común, o incluso el uso de un filtro o de un estilo fotográfico similar que los más avispados logran conectar. Estos pequeños detalles, sumados, construyen un relato que va más allá de la simple coincidencia. Otro aspecto.
O a considerar son las declaraciones, o más bien, la falta de ellas. Tanto Kerem como su expareja han sido muy reservados al respecto. Y esto en el mundo del espectáculo puede significar muchas cosas. A veces significa que quieren mantener su vida privada en estricta privacidad, pero otras veces, esa misma reserva puede ser una estrategia para dejar que la especulación juegue a su favor, o para controlar el ritmo de la información que sale a la luz. No han negado rotundamente los rumores, lo cual para muchos es una señal implícita de que algo está sucediendo. Si fuera completamente falso, ¿no habrían salido a desmentirlo categóricamente? Hemos también consultado fuentes cercanas, y aunque no podemos revelar nombres, sí podemos decir que algunas personas de su círculo más íntimo han sido un poco más abiertas, dejando entrever que la comunicación entre ellos nunca se rompió del todo. Que a pesar de la separación, siempre hubo un respeto y un cariño que trascendió. Y esto es muy importante porque a veces las relaciones terminan no por falta de amor, sino por otras circunstancias, como la presión mediática, diferencias en proyectos de vida o simplemente la necesidad de crecer individualmente. Si el cariño y el respeto siguen ahí, y las circunstancias han cambiado, la puerta a una reconciliación siempre está abierta. Y hablando de circunstancias que han podido cambiar, es interesante pensar en el momento actual de sus carreras. Ambos se encuentran en un punto álgido con proyectos ambiciosos y una gran proyección internacional. Podría ser que ahora, con más madurez y estabilidad profesional, estén en una mejor posición para retomar su relación. A veces el tiempo y la experiencia nos enseñan mucho, y nos hacen reevaluar nuestras prioridades y nuestras relaciones. Es posible que ambos hayan pasado por otras experiencias, que hayan aprendido de sus errores pasados, y que ahora vean las cosas desde una perspectiva diferente. Además, no podemos obviar el factor de la conexión emocional. Cuando dos personas han compartido tanto, cuando han construido recuerdos y un vínculo tan fuerte, es difícil simplemente borrarlo de la noche a la mañana. Las redes sociales, los eventos sociales, los amigos en común, todo puede servir como recordatorio de lo que una vez tuvieron. Y si la química sigue presente, si la atracción mutua se reaviva, es natural que la tentación de explorar esa posibilidad de nuevo sea muy grande. También hemos notado cómo en algunas entrevistas recientes, ambos han hablado de forma positiva sobre su relación pasada, sin rencores y con mucha admiración. Esto para nosotros es una señal importante. Significa que a pesar de la ruptura, la historia entre ellos no terminó con un final amargo. Y cuando no hay resentimiento, es mucho más fácil que surja la posibilidad de un nuevo comienzo. Otro detalle intrigante es cómo han manejado las preguntas directas de la prensa. Si bien evitan confirmar o negar rotundamente, sus respuestas suelen ser ambiguas, dejando espacio a la interpretación. Por ejemplo, podrían decir algo como «estamos en un buen momento» o «nos llevamos muy bien», frases que si bien no confirman nada, tampoco lo desmienten. Y es en esa ambigüedad donde reside la magia y el misterio de estas historias. Lo que sí está claro es que la atención mediática y de los fans está más alta que nunca. Cada publicación, cada aparición pública, cada historia de Instagram es analizada hasta el último detalle. Y esto, para Kerem y su ex, puede ser una presión adicional, pero también, quizás, una forma de medir el interés y el apoyo que aún generan como pareja. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y su expareja juntos de nuevo es una de esas narrativas que nos encantan porque tienen todos los ingredientes: romance, misterio, un toque de drama y, por supuesto, la expectativa de un posible final feliz. Los detalles que hemos ido recopilando sugieren que hay algo más que simple amistad o encuentros casuales. Desde coincidencias en lugares y momentos hasta interacciones sutiles en redes sociales, todo apunta a que están explorando la posibilidad de retomar su relación. Y aunque ellos mantengan el silencio, el corazón de sus fans ya está latiendo con fuerza ante esta posibilidad. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar los misterios que rodean a Kerem Bürsin y su expareja. Hemos compartido con ustedes los detalles que hemos podido recopilar, desde las sutiles coincidencias hasta las posibles señales en redes sociales, todo para darles una visión más completa de esta intrigante historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan emocionante como a nosotros recopilar la información. Antes de irnos, les quiero agradecer enormemente por haber llegado hasta aquí y por formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes?
sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que Kerem Bürsin y su ex deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Queremos saber qué sienten, qué esperan y qué les gustaría ver en futuras actualizaciones sobre este tema. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen like. Su me gusta nos ayuda un montón a llegar a más personas y a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin, seguro que les va a encantar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta y cada vez que comparten, nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.